La religión y la política no se mezclan. ¿Ha escuchado esta frase? ¿Qué piensa de ella? ¿Cómo reacciona cuando la gente a su alrededor está hablando de la fe y la política? ¿Cómo responde a la enorme cantidad de información que comparten otros creyentes que hablan sobre la bondad o ineptitud de algún gobernante? Hablar de política por sí sola ya es un tema controversial. Simplemente mire algunos debates entre candidatos, no solo del tercer mundo, y se dará cuenta de las pasiones que genera y de las opiniones tan distintas que cada persona defiende. Es posible que hasta en su familia haya conflictos por diferencias políticas. Por eso nos preguntamos, ¿le ayuda en algo su fe cuando se trata de incursionar en un terreno tan delicado? Al hablar de un tema tan polémico, debemos reconocer que ni siquiera los mismos cristianos tienen una postura unificada al respecto. Hay iglesias que responden a la relación entre la iglesia y el Estado desde una tradición muy arraigada y poco flexible. Entre ellas hay algunas que rechazan todo involucramiento político, pues ven ese ámbito como algo mundano y corrompido. Pero hay otras iglesias que apelan al señorío de Cristo y defienden la participación política de los cristianos, así como la necesidad de redimir esta esfera para Cristo. De cualquier forma, en los últimos años, las iglesias han dado mucho de qué hablar por su participación en los procesos políticos en sus países. ¿Y usted qué piensa de este tema? ¿Le entusiasman los tiempos de elecciones para participar con su voto en el futuro de su país o de su localidad? ¿O como está sucediendo en algunos lugares, está ya harto de un ámbito que no parece dar muestras de regenerarse? ¿Cree usted que es posible la participación política de un creyente en Jesucristo? Quizá debemos comenzar por definir qué queremos decir por política. De acuerdo a un escritor cristiano reconocido, hay un sentido amplio y uno estrecho al hablar de este tema. En el sentido amplio, política se relaciona con toda nuestra vida dentro de la sociedad. Es el arte de vivir juntos en una comunidad. En sentido restringido, la política es el arte de gobernar. Está relacionado con la elaboración y la adopción de políticas de gobierno específicas con vistas a que se perpetúen en la ley. Si seguimos esta distinción, como ciudadanos todos tenemos una vida pública en la que tenemos derechos y responsabilidades, como nuestro derecho al voto, por ejemplo. Pero nos interesa hablar de ese sentido restringido que incluye la acción política, como ser miembro de un partido, ser elegidos para ocupar un puesto de elección o simplemente servir en algún puesto de gobierno. Un amplio segmento de la Iglesia de Cristo coincide en que la Biblia aprueba nuestra participación política en este sentido restringido. Y como apoyo citan ejemplos de personas que ocuparon cargos públicos, desde modestos funcionarios hasta dirigentes de toda una nación. En cada caso encontramos que Dios tenía un propósito que cumplir a través de ellos. ¿Y acaso no es esto algo que Dios sigue haciendo en la actualidad? ¿Conoce algún creyente que está involucrado activamente en la vida política de su país? ¿Le alegra saber que Dios puede usar a un hermano en la fe para incidir en la vida pública? ¿O le avergüenza el efecto que un mal testimonio pudiera significar para la iglesia? Si la Biblia nos llama a orar por las personas que están en autoridad, aunque no sean cristianas, ¿ora usted por sus hermanos en la fe que se sienten llamados a incursionar en esta esfera? ¿O cree que la vocación política no es compatible con la fe cristiana? ¿Cuál es la postura de su iglesia o de su pastor en cuanto a la participación política del cristiano? El cristiano y la participación política es nuestro tema de hoy. Gracias por tu sintonía y por supuesto, aparte de darte la bienvenida, queremos que continúes aquí en La Vida Ahora, el programa internacional de la televisión. Te damos nuestra más cordial bienvenida. El cristiano y la participación política. Este es el tema de hoy en el programa La Vida Ahora. ¿Conoce algún creyente que le apasiona la política? ¿Apoya usted sus inquietudes o cree que son un peligro para su fe y la de otros?
Hay quienes apelan a Jesús para rechazar la participación política de un cristiano y dicen que él no se involucró en un partido político o encabezó alguna protesta pública. Esto es cierto, sin embargo, su ministerio y sus enseñanzas tenían implicaciones políticas profundas. Piense nada más en lo que significa hablar de un reino, de sus valores y de un rey que demanda nuestra lealtad máxima. ¿O cree que el Imperio Romano no entendía estas implicaciones al condenar a Jesús y al perseguir a los primeros cristianos? Como Iglesia de Jesucristo, nuestro mensaje de justicia en defensa de los más débiles tiene también implicaciones políticas. También llevamos a cabo acciones sociales que buscan sanar algunos de los males de la sociedad. La mano social del Estado, de cualquier país donde nos paremos, vamos a encontrar que la Iglesia es siempre una activista de la sociedad civil. La Iglesia está en las cárceles, en los hospitales, en los orfanatos, está intentando entrar a los colegios a llevar mensajes de amor, de respeto, está en las familias. Si la Iglesia no estuviera dentro de la sociedad civil, yo no me imagino qué clase de sociedad tendríamos. Esa muestra de amor, de respeto, de interés en el prójimo, de solidaridad, es la que le aporta la Iglesia a la sociedad. ¿Qué necesitamos? Cada día ser más incisivos, cada día hacer más presencia, no dejar que se nos apague ese amor por el otro y seguir haciendo esa labor social. Ahora, como sociedad civil, también tenemos la responsabilidad de elegir. No todos seremos llamados a hacer política, no todos tendrán ese anhelo de gobernar, pero sí todos tenemos el deber y el derecho de elegir. Necesitamos elegir a personas con valores y con principios. Pero ¿quiénes son los que pueden elegir esos gobernantes? Los ciudadanos que también tengan valores y principios. Por eso es tan importante que la Iglesia se active a la hora de votar, que respalde a los candidatos que se lanzan a defender sus propuestas, sus ideales, que defienden la familia, que quieren conservar el statu quo de la sociedad. Es un deber como sociedad civil y una gran forma de ayudar al cambio, el elegir y el elegir a conciencia. Y también, por supuesto, seguir haciendo esa obra hermosa de amar y de llegar a tantos lugares donde muchas veces el Estado no llega, pero la Iglesia sí puede llegar. Hay muchas maneras en que la Iglesia puede cumplir su vocación de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Y cuando lo hace, desde predicar el Evangelio que transforma los corazones hasta extender su mano para ayudar al necesitado, la Iglesia es una bendición en este mundo. Sin embargo, aunque estas acciones son buenas, también los cristianos debemos preocuparnos por atacar el mal de raíz. Y para esto muchas veces se necesita estar en los lugares en donde se formulan las políticas públicas. Como dice un autor cristiano, si quienes transitan por el camino de Jerusalén a Jericó fueran golpeados habitualmente y siempre hubiera buenos samaritanos que los atendieran, es muy probable que se pase por alto la necesidad de elaborar leyes que acaben con los asaltos en los caminos. Si en una cierta esquina se producen accidentes con demasiada frecuencia, lo que hace falta no son más ambulancias, sino la instalación de un semáforo para evitar los accidentes. Siempre es bueno dar de comer a los hambrientos. Mejor aún sería erradicar las causas del hambre, si fuese posible. Y en los países de habla hispana, con algunas honrosas excepciones, los cristianos apenas están despertando a la necesidad de que ellos pueden influir en esas políticas de bienestar para la sociedad. Según los indicadores más recientes, América Latina está envuelta en un escenario de inestabilidad política, descenso de los índices económicos y empeoramiento de las condiciones sociales de la población. Esto se traduce en la caída de gobiernos y en protestas sociales que han convulsionado a muchos países. No es nuestra intención infundirle temor ni disminuir su confianza en su gobierno. Lo que queremos es reflexionar acerca de la forma en que un cristiano puede participar de manera constructiva en este escenario que no pinta nada atractivo. Creemos que el panorama político, en lugar de desalentar la participación de un cristiano, la hace más necesaria. El punto no es si el cristiano puede participar en la política, sino cuál debe ser el papel del creyente en la esfera gubernamental. El creyente
siempre va a vincular la escritura como ejercicio de su fe, de su práctica. Y es entonces a través de la escritura que nosotros podemos tener un concepto de lo que Dios quiere con el Estado. De allí que nosotros podamos entender que la teonomía, o que de alguna manera la forma de gobierno que Dios ejerce no solamente es en un ámbito o dos, sino es en todos los ámbitos. Yo creo que la esfera gubernamental no está lejos ni está suelto del gobierno de Dios. Cuando nosotros creemos firmemente que Dios gobierna el Estado o está dentro de la misma esfera gobernando la esfera política, consideramos entonces que nuestro ejercicio allí es llegar a influenciar a los lugares donde precisamente se hacen las leyes o donde precisamente se puede influenciar sobre conceptos que vayan armonizando con el significado de las leyes del Estado. Esto implica, bueno, que tengamos también un buen celo por llegar de una manera integral a ocupar un lugar tal vez pues dentro de lo que son la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, que es desde allí donde pues se piensan las leyes y se ejercen, ¿no? Por supuesto que el poder legislativo es un punto crucial en cualquier entidad política. ¿Oye usted a la gente quejarse de las leyes? ¿Ha visto preocupación entre los cristianos por la posibilidad de que se aprueben leyes que van contra nuestros principios cristianos? Todo esto es un buen recordatorio para aquellos creyentes que quieren incursionar en la política o que están llamados a ejercer su voto de manera concienzuda. Nuestra manera de ver y actuar en el mundo está moldeada por la Escritura, y nuestra firme conciencia en la soberanía de Dios nos asegura que no hay esfera que escape a su dominio. De hecho, si hay alguien moralmente adecuado para dictaminar bueno y malo, es Dios, no hay otro. Inclusive, Juan Calvino, uno de los reformadores, él habla precisamente de que la política debe de estar gobernada por Dios. En la soberanía de las esferas se habla acerca de esto, ¿no? De que la política debe ser parte de lo que Dios debe de gobernar. Como reformados, debemos entender que no hay ni un espacio, tanto dentro de la iglesia como fuera, o lo que llamamos secular, que no esté dentro del plan y de la soberanía de Dios. Así que si se legislara a través de lo que Dios dice, estaríamos en mejores condiciones. No estaríamos solamente inclinados hacia la parte del humanismo o humanistamente, sino abarcaríamos la totalidad en cuanto a lo que tiene que ver con la legislación, la justicia y con la política. Siempre es bueno escuchar algunos precedentes en cuanto a una participación más activa en la vida pública. Sin embargo, hay muchos creyentes que no comparten la idea de incidir un poco más en la esfera política. ¿A qué cree que se deba esto? Considero también que nos ha faltado poder orientar más a aquellas personas quienes tienen un llamado para poder llegar hasta ocupar un lugar, ¿no?, muy importante en el Estado. Estamos como muy herméticos tal vez, en que no hemos dado la suficiente orientación hacia aquellas personas quienes creyentes sienten ese llamado de participar en una función pública en el Estado. Creo que eso podría ser una parte, aunque no en total. Otra es que lamentablemente, en muchos sentidos, el ejercicio del partidismo, porque la política no siempre obedece al partidismo, ¿no? Es decir, son dos conceptos a veces que pueden estar muy distintos de lo que hoy apreciamos. Pero en el partidismo, donde se desempeña la política, pues hay muchas cosas que no convienen para un creyente, muchas prácticas. Y al querer notablemente ser sal de la tierra, luz del mundo, en un ámbito como ese, el perjuicio es bastante. Entonces, tiene que asumir tal responsabilidad
a la cual a veces creemos que es mucha y muy costosa. Y de esta manera creemos que entonces la persona también opta por decir, lo hago de otra forma, ¿no? O, ¿por qué no decirlo? O corromperse incluso. Los partidos políticos, ¿cómo funcionan en su país? ¿Cumplen su función de canalizar los intereses y demandas de la población y de posibilitar la participación de la población en los procesos políticos? ¿O se convierten en una lucha de poder en favor de sus propios intereses? Por supuesto que no podemos ser ingenuos ni indiferentes ante la condición actual de la esfera política, pero si pensamos de manera más positiva, ¿se imagina usted el impacto saludable en esta área de personas con valores y principios como los de un cristiano? Lo que es preocupante es la falta de interés y educación en cuestiones políticas por nosotros los creyentes. Nos movemos a veces por los mismos intereses e intuiciones de la gente que no conoce a Cristo y no se somete a su reinado. Y eso nos expone a no advertir los peligros que envuelve la participación en un ambiente que ha ido cayendo en descrédito. Un creyente no está exento de caer en algunas de las tentaciones al llegar a un ámbito de poder. Bueno, una de las cosas que tenemos que entender es que, aunque seamos cristianos, somos humanos. Y como humanos estamos expuestos a la misma tentación de todos. Así que hablar de en qué tentaciones puede caer, se podría caer en todas, desde el dinero hasta el asunto de tráfico de influencias, inclusive en adulterio se podría caer, ya que se presta el ambiente, se presta para esta situación. Ahora, lo que yo sí pienso es de que el cristiano que está en política debe ser un verdadero cristiano. No debe descuidar su comunión con Dios, la oración, la lectura de la Escritura, para poder resistir. Recordemos lo que dice Santiago. Santiago dice, sométanse a Dios, y sometidos a Dios, Satanás, las tentaciones, huirán de nosotros. Seguro que hay riesgos, y los hay donde quiera en el mundo caído en que vivimos. Hasta en la iglesia pueden darse este tipo de casos. Por eso debemos ser precavidos y orar con mayor insistencia para que Dios nos guarde del mal. El cristiano y la participación política es el tema de hoy en La Vida Ahora. Queremos seguir conversando acerca de este tema tan importante después que hagamos una muy breve pausa. Recibe Cada Día por correo electrónico. Ahora tú puedes recibir los mensajes del Cada Día todos los días por correo electrónico. No dejes de recibir esos mensajes especiales. Entra en nuestro sitio ministerioreforma.com/email/ y haga su suscripción. Menos de 30 segundos y listo. Reciba su devocional cada día por correo electrónico hoy mismo. El creyente y la participación política es el tema del programa de hoy. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Vida Ahora. Entendemos que hay tradiciones cristianas que se oponen a la participación política del cristiano y su punto de vista es muy respetable. Nuestra postura es que no encontramos evidencia bíblica para rechazarlo en un mundo en el que Cristo es soberano, aunque debemos ser conscientes de los peligros y riesgos que se corren. No es fácil alcanzar un consenso en un ambiente en el que la toma de decisiones y las leyes se sustentan y defienden o rechazan por diferentes partidos y grupos antagónicos. Y es interesante escuchar a una persona que ha navegado en estas aguas difíciles sin perder su fe. Nos referimos a Ángela Hernández, una mujer cristiana que incursionó en la política muy joven y que fungió como diputada en la Asamblea de Santander, Colombia, y también fue candidata a la gubernatura. Al platicar con ella le preguntamos, ¿qué pasa si los acuerdos dentro del seno político no son compatibles con nuestra fe? ¿Cómo debe actuar un cristiano ante estas disyuntivas? Mira, la política no es diferente a cualquier otro escenario de la vida. Voy a poner un ejemplo sencillo.
te invitan a una fiesta, estas típicas fiestas de fin de año, donde es el prom, donde todos se despiden del colegio, y la mayoría en tu entorno está tomando, algunos están consumiendo alucinógenos, muy ebrios quizás, y empiezan a ofrecerte trago o a ofrecerte droga. En tu conjunto, en tu entorno, están haciendo lo incorrecto, están haciendo lo que no se debe. Pero tú tomas la decisión de si recibes esa droga, de si recibes ese trago, o si simplemente dices, no, muchas gracias. Lo mismo pasa en la política. Puede que el conjunto o el partido en el que tú estés quiera votar una ley que está en contra de tus principios, de tu moral, de los valores, en contra de la ciudadanía. Siempre vas a poder tener la posibilidad de decir, esto no lo acompaño, hago mi objeción, levanto la mano y digo, no voto ese proyecto por estas y esas razones, argumentando, denunciando inclusive lo que está mal. Y esa es la forma correcta como debemos hacer política y como debemos hacer en el diario vivir. Nosotros estamos aquí en esta tierra no para dejarnos llevar por el mundo, sino para permear al mundo con la luz de Jesús, de su amor, con su ejemplo. Entonces en la vida pública es como en la vida cotidiana, en nosotros está la decisión. Y sí se puede hacer política, sí se puede estar en un partido político y alzar la voz y marcar la diferencia. Aquí en Colombia lo hemos hecho muchísimas veces. Que se nos viene el mundo encima, sí. Que sentimos amenazas, opresión, que muchas veces dentro de nuestro propio partido intentarán sacarnos porque les incomoda el que no seamos como ellos, el que no tengamos la misma ideología o vayamos por el mismo lado. Pero igual esa es la democracia, el disentir, el pensar diferente. Y aquí lo importante es escuchar la conciencia y siempre hacer lo correcto. Me alegra siempre cuando alguien habla de fiesta, pero qué difícil es decir que no cuando nos dicen ¿le sirvo otro plato? Aunque ya estemos a reventar. Me pregunto qué pasaría si los creyentes fuéramos más decididos a la hora de decir que no a tantas prácticas e ideologías que se están legislando. Pero a veces es más fácil para muchos quedarse callados y comprometer su fe. Al hablar de política, muchas veces solo se pone atención en cuestiones morales. Pero la política es más que eso. Abarca también la seguridad pública, la infraestructura, el cuidado del medio ambiente, el fomento a la cultura y el deporte, la atención a la salud y educación, los derechos humanos y otras materias importantes. Quizá puede haber diferencias de opinión hasta qué punto puede intervenir el Estado en estas cosas, pero no en cuanto a su deber de legislar y presupuestar para estos rubros. ¿Qué pueden hacer los cristianos cuando se trata de brindar soluciones a este mundo en necesidad? Tal como lo abordamos en este programa, los creyentes en la política pueden marcar una diferencia. Esta pregunta es muy valiosa porque lo primero que tenemos que analizar es qué se maneja dentro del ámbito político. Y dentro de la política se maneja absolutamente todo, la educación, la salud, las vidas, la economía. Entonces, todo lo que ocurre en nuestro entorno, todas las decisiones que toma el gobierno, directa o indirectamente nos van a afectar a nosotros. Si dentro de la política tenemos cristianos, pues vamos a poder influenciar en esas decisiones. Vamos a tener personas que van a tomar decisiones a favor de la niñez, del adulto mayor, de los jóvenes, que van a luchar contra el narcotráfico, que van a luchar contra la droga que tanto daño nos causa, que van a actuar con honestidad, que van a enfrentar la corrupción. Si hubieran creyentes, hijos e hijas temerosas de Dios dentro de los ámbitos políticos, les aseguro que nosotros tendríamos otra nación. El gran problema es que llevamos muchos años huyendo del sector público, creyendo que es demasiado contaminado para nosotros estar en él, y entonces las personas sin valores, sin principios, sin temor de Dios, sin amor por el otro, son los que nos están gobernando. Y por eso nuestros estados, nuestros países están en la condición que nosotros actualmente los tenemos, porque no tenemos personas que gobiernen con un corazón que sienta y que ame a los ciudadanos. Definitivamente desde el sector público se puede hacer mucho. Es donde está el poder para hacer todo lo que una nación necesita. Pero se requieren que hayan personas con valores que nos gobiernen. Gobernar con el corazón de Dios parece ser la clave para hacer un cambio significativo en nuestra sociedad. Dios no es ajeno a los asuntos políticos y sociales, y de acuerdo a las Escrituras, es el amor a Dios y al prójimo lo que nos debe impulsar a ser agentes de cambio en este mundo,
como nos reitera uno de los pastores invitados. Debemos de reconocer, sin embargo, que las responsabilidades para con el pueblo no solo dependen de la clase política y los gobernantes, sino también de cada uno de nosotros. ¿Qué podemos aportar como ciudadanos que no nos dedicamos a hacer política? ¿Cómo podemos ser de influencia como creyentes en Jesucristo en nuestro entorno? Dios, a través de su palabra, nos insta a interceder a favor de nuestros países y ciudades, y también a actuar en bien de la población. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 7, nos recuerda lo siguiente: busquen el bienestar de la ciudad a la que los he enviado, y oren por ella al Señor, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de ella. Estamos presentando en La Vida Ahora el cristiano y la participación política, un asunto que a todos nos interesa porque, aunque somos ciudadanos del reino de Dios, mientras vivamos en este mundo también tenemos que dar al César lo que es del César. ¿Y usted qué piensa? ¿Cree que es demasiado riesgoso para un cristiano incursionar en esta esfera? ¿No cree que Dios puede levantar a un José o a un Daniel en su país o en su ciudad? Bueno, tenga cuidado en no ensalzar demasiado a un candidato y hacer de él un Mesías. No olvide que el gobierno tiene autoridad, pero es limitada y delegada por Dios. Pero nuestra lealtad última es solo hacia Dios. Entonces hay una autoridad por encima del Estado, que es la autoridad de Dios, que es la que debemos obedecer en realidad. Entonces, toda cuestión, toda ley o toda acción que implique una desobediencia hacia la suprema autoridad que es Dios, yo creo que tenemos una sabia decisión de decir, obedezco más a Dios que a los hombres. Entonces, esa autoridad es dada por Dios, pero también Dios nos pide no hacer una voluntad contraria a la que Dios ha determinado, ¿no? Como cristianos estamos llamados a glorificar a Dios en todas las esferas de la vida, y eso incluye nuestras decisiones en el área de la política. Y donde quiera que nos encontremos, estamos llamados a buscar que este mundo cambie para su gloria. Acompáñanos en nuestro próximo programa y gracias por tu amable atención en este día. Si tienes algunas dudas, escríbenos a la dirección que aparece en pantalla y te invitamos a sintonizar La Vida Ahora en este canal en una próxima oportunidad.